Señoras, señores, buenas noches. Es un inmenso gusto reencontrarnos con ustedes aquí en Televisión Nacional. Estamos en vivo, son las 8 en punto de este martes de carnaval. Está comenzando la temporada 2020 de 3356. Como les decíamos, estamos en vivo hoy martes de carnaval. Gracias a todos los compañeros que están aquí trabajando en una jornada particular en el medio de esta semana, también particular si se quiere, porque está terminando febrero, arranca el próximo domingo el próximo gobierno, el gobierno que asumirá a partir del 1 de marzo y por lo tanto obviamente es una semana esta que tiene por diversas causas características muy particulares. Desde mediados del siglo XIX se registran en nuestro país las primeras aglomeraciones de trabajadores que se juntaban intentando construir espacios de discusión para mejorar las condiciones de trabajo. Obviamente pasó mucho tiempo para que finalmente el Uruguay tuviera, por ejemplo, una central sindical única que aglutinara a todos los trabajadores públicos y privados del país. Hay algunos trabajadores, hay un sector de los trabajadores que inclusive, probablemente hasta hace muy poco tiempo, no se autopercibieran como tales. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores del carnaval, de los jugadores de fútbol, de los jugadores de básquetbol. Con ellos vamos a conversar esta noche aquí en 3356 sobre nuevas formas de organización para estos trabajadores. Vemos un informe y ya vemos. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre la familia del fútbol, la familia del básquetbol o la familia del carnaval para referirse a esas tres ramas de la actividad. Sin embargo, detrás de esa denominación que al pasar puede resultar como un término cordial, se invisibiliza consciente o inconscientemente la relación laboral en tres sectores de actividad que cada vez son más profesionales y exigentes. Situaciones de desregularización laboral parecen ser la constante en cada uno de esos sectores. Relaciones laborales poco claras, muchas veces sin firma de contratos y por tanto sin obligaciones y derechos claramente establecidos. Estas situaciones, cuyas particularidades varían según la rama de actividad, tienen como aspecto en común que mayoritariamente terminan perjudicando al trabajador. Esos trabajadores ni siquiera se autoperciben como trabajadores, ya que en la gran mayoría de los casos realizan otra actividad laboral que nada tiene que ver con las mismas. Estas actividades deportivas o culturales, históricamente vinculadas al ocio y entretenimiento, han adquirido dinámicas laborales con exigencias horarias y técnicas que en muchas situaciones impiden ejercer paralelamente otro tipo de actividad. Trabajadores del deporte y la cultura que en los últimos tiempos empezaron a enfocarse en crear o modificar las gremiales que los representan en el entendimiento de que es necesario mejorar y clarificar las condiciones de trabajo. Entre los aspectos que estos sectores de actividad tienen en común se destacan las grandes desigualdades que pueden registrarse entre los salarios que se perciben, dependiendo exclusivamente del club o conjunto donde les toca ejercer su profesión. Esas desigualdades no solo refieren a los aspectos salariales, ya que las condiciones de trabajo también están directamente ligadas a estas cuestiones. Allí veíamos, por ejemplo, el básquetbol femenino, el fútbol femenino también. Y claro, qué difícil que es autopercibirse como un trabajador cuando uno desarrolla una actividad y no se le paga ni siquiera un salario. Es más, en algunos casos hasta tienen que pagar una cuota social para poder, en el caso de las basquetbolistas, jugar a ese deporte. En fin, hay una inmensidad de asuntos que vamos a intentar conversar a partir de la próxima pausa con nuestros invitados de esta noche. Nos van a acompañar Miriam Bertolini del SUCAU, el Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay. Por ejemplo, quienes salen en una murga, en una comparsa o quienes salen en un grupo de humoristas o de parodistas, ¿tributan al BPS? ¿Tienen seguros de salud? ¿Qué pasa si un trabajador arriba de un escenario se lastima
y por lo tanto requiere atención médica. De estas cosas también vamos a conversar esta noche. Leandro Taboada, de Basquetbolistas Uruguayos Asociados, y Michele Tulain, de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, son nuestros invitados de esta noche. La primera pausa y ya seguimos. Hoy, en 3356, dialogaremos con integrantes de estos tres sindicatos, fútbol, básquetbol y carnaval, intentando entender las lógicas de sus sectores laborales y la importancia de generar ámbitos formales de negociación que garanticen condiciones laborales adecuadas y equitativas. Decía al comienzo del programa que por allá por 1865 surge un emprendimiento de organización de los tipógrafos, quienes por la naturaleza propia del trabajo que les tocaba desempeñar se encontraban en permanente contacto con las ideas renovadoras y los acontecimientos internacionales, más que cualquier otro tipo de trabajadores, obviamente. Y se recuerda allí, o se pone allí, en esa organización de los tipógrafos, la primera vez que en Uruguay se organizaron un grupo de trabajadores. Pasó un siglo y medio ya, o quizás un poquito más, y hace relativamente poco que han surgido estos otros movimientos que nuclean a este grupo de trabajadores. La Mutual Uruguaya de Futbolistas creo que es un poquito más vieja probablemente, ¿no? Michael Tulain, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. O sea, de 1946. 46. O sea, que es una organización que ya tiene un tiempo largo, obviamente. Y mismo en el entorno, en el fútbol a nivel de todos los sindicatos es de los más antiguos, junto con el argentino. Ahí va. Claro, diferente es el caso de los trabajadores del carnaval, del caso de Sucau. Miriam Bertolini, gracias por acompañarnos. Absolutamente nuevos. Nada. Están 2000, en pañales. 2018, la primera asamblea. Y en el caso de la BUA, la Basquetbolistas Uruguayos Asociados, Leandro Taboada, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Sí, septiembre de 2018. También. El acta fundacional en el trámite jurídico quedó con esa fecha. ¿Y por qué creen, voy con ustedes dos obviamente, por qué creen que se demoró tanto en organizarse? Yo le preguntaba hace unos días a Leandro si se autopercibían como trabajadores y quedó en blanco. Diciendo, la verdad, claro, probablemente hasta hace un tiempito atrás eso no ocurría, ¿no? No se visualizaba como trabajador el trabajador de carnaval. Básicamente pensamos que fue eso porque hubieron varios intentos. Este fue el último que dio sus frutos, pero hubieron, el último había sido en el 2002, en el que también estuvimos participando a ver si se lograba, pero bueno, en realidad lo que entendíamos allí es que como se hace el arte, es algo muy especial. Quienes están en carnaval hacen algo que les gusta. Visualizarse como trabajadores, porque se les paga, o sea que son trabajadores, no estaba esa conciencia de trabajador, por lo menos en la gran mayoría no se visualizaba. Sí, las reuniones y lo que sucedía debajo de los escenarios, tenemos que hacer algo, claro, porque cosas suceden, porque hay atropellos que no pueden permitirse más, pero estaba en el común, que no se sabía si iba a dar frutos en algún momento. Porque además tiene una característica muy particular, ¿no? El carnaval como expresión cultural, fundamentalmente pienso en la murga, es un tipo de arte en el cual también aparece la denuncia sobre las desigualdades en la sociedad, sobre cómo los trabajadores son oprimidos en muchas áreas del mundo del trabajo, y uno mismo, los trabajadores de carnaval, que eran voceros, digamos, de esa mirada, no tienen derechos, no claro, tenían ningún tipo de derecho. Exacto. Y bueno, y cuando se probó nuevamente en el 2018, porque bueno, durante todos los años se seguía hablando de las injusticias y que como trabajadores, los atropellos, se citó de nuevo una asamblea a ver qué sucedía. Y bueno, allí para mucha alegría de quienes llegamos en ese momento, que fue en el PIT-CNT que se convocó a esa asamblea, ya habían más de 300 compañeros, cosa que para nosotros era un éxito total, ¿no? Pensando en la última vez que nosotros habíamos intentado hacer algo con otros compañeros, ¿no?
Yo porque soy la cara visible, digamos. Pero hay muchos Pero claro, que están trabajando sí. más desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue en el caso de los basquetbolistas? ¿Cómo llegamos a septiembre de 2018, digamos, y decidimos, bueno, hay que juntarse y empezar a trabajar? Bueno, históricamente el básquetbol tuvo gente que se agrupó en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, donde ellos, los diferentes basquetbolistas, sentían que sus derechos estaban siendo avasallados, se juntaron y protestaban por causas muy puntuales. Jugadores, digo, ahora me he cruzado con un montón de jugadores muy veteranos que me han dicho, yo estuve, pero nunca con las vías legales, por las vías legales correctas o con acta jurídica o todo como debe ser. Lo que se buscó hace cuestión de 3 años fue que se empezó a hablar de juntar un dinero para poder hacer en el Ministerio de Cultura el trámite legal y ser una gremial como tal. Porque a veces llegábamos a un punto de no entendimiento con las autoridades que manejan el básquetbol, donde quedábamos en veredas opuestas, pero no nos podíamos poner de acuerdo y tampoco esta condición de no ser una gremial legalmente nos ponía en una situación de mucha desventaja. Entonces, a partir de ahí, bueno, se buscó iniciar el trámite. Terminaba primando lo individual, ¿no? Es decir, ante diferencias que existían entre una y otra parte, bueno, estaban los que terminaban arreglando por determinadas circunstancias. Los que tienen contrato, los que no tienen contrato, y ahí se empiezan a dividir las aguas, corre el tiempo y es lo que nos termina dividiendo, o lo que nos terminaba dividiendo por lo general. Ahora, una suerte de refundación de la gremial, ya con la vía legal correcta, y estamos intentando hacer los primeros pasos. En eso la gremial de futbolistas nos ha abierto un camino muy importante, nos allanó un camino muy, muy importante para nosotros. Creemos que es un espejo para la gremial de basquetbolistas y creemos que muchas de las experiencias que ellos han transitado son de mucho aprendizaje para nosotros, porque se nos pueden llegar a presentar en algunos casos las mismas problemáticas. Así que bueno, estamos en este camino de construcción todavía. Michael, en el caso, bueno, decíamos, la Mutual tiene ya un montón de años, es más, 80 y pico, ¿no? 70 y pico, está por llegar a los 80 años, o sea que es una organización 74. Veterana. Sí. Pero si yo haciendo un poco de ejercicio, mientras preparábamos el programa, decía, bueno, pero está bien, los futbolistas en el Uruguay tienen, por ejemplo, derecho a un salario piso hace relativamente poco tiempo. Sí. Es decir, había una organización que los nucleaba, pero se avanzaba muy poco en materia de negociación con la contraparte, ¿no? Sí, ¿Cómo fue la historia, digamos? Sí, a ver, la realidad es un poco lo que le pasaba a ellos, que después termina primando lo individual de lo colectivo. Si bien había una gremial, y que al día de hoy a nosotros mismos nos está costando el que para afuera se vea y sea realmente una gremial, una institución que abarque muchos aspectos y no solo el reclamo salarial. Lo que vos decís era lo que pasaba. Durante muchos años la Mutual se utilizó solo como herramienta para reclamar lo que me deben y no para que la Mutual defienda otros derechos. Que también en el fútbol, al ser fútbol profesional y la Mutual es de futbolistas profesionales, ya esos derechos el futbolista no lo ve como que son mis derechos laborales, sino como soy profesional, tengo que tener esto y esto. Entonces ahí está la diferencia y la gran complicación de que uno se sienta trabajador entre profesional y trabajador, que prácticamente vendría a ser lo mismo, que te pagan un salario y sos un trabajador, pero, y lo vemos a nivel mundial, el fútbol profesional ya te tendría que abastecer de muchos derechos y muchas herramientas para ejercer tu profesión. ¿Qué pasa porque las diferencias, claro, son increíbles? En el informe quedaba muy en evidencia esto, ¿no? Sí. Hay muchas diferencias entre un grupo importante de trabajadores, de futbolistas en este caso, que ganan muy buenos salarios, y de ahí para abajo hay gente que está precarizada, de verdad, ¿no? Sí, y bueno, y un poco yendo o completando lo que te decía anteriormente de la utilización como herramienta de la Mutual, que era solo para reclamar lo que me deben. El año pasado logramos un fondo de garantías para asegurar los salarios mínimos de los futbolistas de la B.
Y vamos a lo que nosotros como comisión directiva comentábamos en ese momento. Era un gran logro porque estábamos asegurando que mes a mes cobran el salario mínimo, pero es algo básico que tendría que existir desde siempre. O sea, nosotros festejamos, pero era como que llegamos recién a la lona de tan mal que estaba el fútbol uruguayo, asegurando que el salario se cumpla mes a mes. Entonces, todos esos derechos sí estaban escritos y estaban ya contemplados, pero no había quien lo defienda y va un poco a lo que te decía de que la mutual era solo para reclamar y no para defender mis otros derechos que ya estaban ganados. Claro. Después vamos a ir a otros temas porque después, a partir de la irrupción de la televisión y del gran negocio que en el mundo es la televisación de eventos deportivos o eventos culturales, aparecen otros asuntos de los cuales vamos a hablar, pero me interesaba primero en esta ronda esto de como lo más básico, ¿no? Autopercibirse como un trabajador y a partir de eso pelear por cuestiones básicas. Por ejemplo, yo lo decía recién ahí, ¿qué tipo de acuerdo tiene un trabajador que sale durante 3 meses en el carnaval, pero que además trabajó 2 o 3 meses anteriores? ¿Hay un contrato firmado? ¿Se pagan aportes al BPS? Nada. Tengo algún tipo, me enfermo, me lastimo arriba de un escenario, hoy me toca subir al teatro de verano y piso mal una tabla, me hago un esguince. ¿Qué pasa? No estamos cubiertos por nada, no hay contratos de trabajo. En realidad, por supuesto, de las luchas y reivindicaciones de este sindicato es lograr establecer la regularización de los trabajadores. No pudimos avanzar nada, intentamos a través del Ministerio de Trabajo, que citó a DAECPU, que en este caso es la patronal, a nosotros como los trabajadores, para empezar a trabajar sobre la negociación colectiva y viendo cómo regularizar el carnaval. Nos presentamos, DAECPU se presenta, pero lo que aducen es que ellos no son representativos, no tienen el aval de los directores para tomar ningún tipo de decisiones. Con lo cual no pudimos avanzar en nada, o sea, nos saludamos, fuimos a un cuarto intermedio, la propuesta esta de empezar a trabajar sobre la negociación colectiva se la llevaron para la consulta con los demás directores, volvimos del cuarto intermedio y la respuesta de los demás directores desconocemos de cuántos, ¿no? Porque de todas maneras quiero ir un paso para atrás. ¿Por qué? Mi pregunta es, las autoridades que regulan el mundo del trabajo, aquellos que organizan el carnaval, la Intendencia, por ejemplo, es coorganizadora del carnaval, ¿no entienden que hay unos derechos que no están contemplados en los trabajadores del carnaval? Y estoy hablando de ¿cuánto hace que hay carnaval oficial en Uruguay? ¿No? Muchísimo. Por lo menos desde que existe SUCAU es que empezamos a hablar de los derechos laborales y de los contratos de trabajo, que también eso hacen, además de prestigiar el trabajo y cuidar el trabajo de cada uno de los componentes técnicos utileros, también es una forma del aporte, de estar, si nos pasa algo, de estar subsidiados por algo, tener el banco de seguros, todo lo que tiene un trabajador en cualquier otro de los otros trabajos que tenemos nosotros en forma privada, ¿verdad? Pero no podemos avanzar porque es lo que te comentaba, vinieron con que no tienen el aval para ser representativos los que van. Y de la misma forma la Intendencia citó a SUCAU, citó a DAECPU para empezar a trabajar sobre una mesa tripartita en la coorganización del carnaval. De la misma manera, DAECPU se presenta a SUCAU, vamos a la oficina de gerente de eventos y DAECPU cuando empieza dice: disculpen, nosotros venimos acá por respeto a los que nos citaron, por respeto a quienes están acá de SUCAU, pero venimos a decir de que nos vamos, porque no tenemos autorización para gestionar absolutamente nada que tenga que ver donde esté presente SUCAU, porque es como no reconocer. Lo desconocen. Absolutamente. Desconocen la existencia del sindicato. Vamos a hacer una pequeña pausa. Obviamente quiero seguir por ahí también en el caso de los basquetbolistas. ¿Qué se firman? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las inferiores? ¿Qué es esto de que hay un derecho, que un basquetbolista no se puede ir de una institución aún pagando una cuota mensual hasta determinada edad, pero no se le paga un salario ni nada por el estilo? Hay muchas cosas que me interesa conversar, pero hacemos una pausa y ya venimos. Están Miriam Bertolini, Leandro Taboada y Michael Etulain con nosotros.
Seguimos conversando aquí con nuestros invitados. ¿Qué pasa en el caso de los basquetbolistas? ¿Qué tipo de contrato tienen? ¿Cómo son? Está bien, parece ser claro que los trabajadores, los futbolistas que juegan en los cuadros más importantes, en fin, en los primeros lugares, da la sensación de que por ahí hay algunos derechos que están resguardados, al menos los salariales. ¿Qué pasa para abajo, no? En el caso de los basquetbolistas tenemos aportes que son por un ficto, no se aporta por el salario real de cada uno, si hay un tope. Eso es un acuerdo que logró la federación para hacer un poco menos la carga tributaria de los equipos y bueno, y se aporta de esa manera. Claro. Y tenemos derecho al seguro de salud. Eso es medianamente nuevo todo esto porque jugadores... A ver, ¿quiénes? ¿Todos los jugadores de básquetbol? Todos. Sí, primera y segunda división. Ahí está. Sí, en el caso de tercera división, como ya es un básquetbol amateur, en muchos de los casos no hay salario. Están contemplados estos planes. Entonces, es algo medianamente nuevo, no es muy de muchos años. Las generaciones que ganaron todo en Uruguay, Luis Silveira, Marcelo Capalvo, sí, grandes basquetbolistas, se retiraron sin años aportados, habiendo hecho todas unas carreras brutales. O sea, cuando fueron al BPS no tenían años para jubilarse. Claro, ellos no entraron dentro de esto, que es medianamente nuevo, por eso claro, te decía. Pero el básquetbol tiene una gran desigualdad en su estructura. De repente vos tenés un joven que entrena con un jugador muy reconocido y que gana mucho dinero, pero para ese jugador hay mucho dinero, pero para el joven ni siquiera los boletos, en algunos casos. Claro. O sea, entonces, en el mismo equipo. En el mismo equipo. Entonces, lo que planteamos nosotros es que tira la competencia interna de un equipo para abajo. Porque mientras hay un chiquilín que, ya no estoy hablando de la situación interna en su casa, que en algunos casos puede llegar a quizá agarrar plata de los boletos y capaz que no tiene para comer. Sí, claro. Pero ese chiquilín está pensando en cómo va a ir a practicar de noche, porque en el básquetbol se entrena en doble turno en algunas veces. Y el otro jugador, tiene sus descansos, su buena alimentación, como debe ser, en realidad. Claro. Como debe ser. Y además un salario decente, digamos. Exacto, y porque se lo ganó. Pero entonces hay que romper un poco con esa desigualdad, porque en algunos casos se plantea el tema de no hay dinero, pero después, a los 2 semanas, se pierden 2 partidos, se cambia un extranjero, se pone más dinero y vos decís, pero no había... Ese es un tema que también me interesa, porque yo no conozco las cifras, pero 2x3 se escucha por ahí, viene tal extranjero a ganar tanta cantidad de dinero por partido que va a jugar y de repente juega 10, 12 partidos y se lleva una bolsa de plata. Mientras tanto, de repente en el mismo equipo hay gente que gana salario paupérrimo. Eso, ¿por qué pasa, no? También, porque parece ser que dinero de algún lado sale, ¿no? Claro, es un poco eso. A veces lo que te dicen, la mayoría de las veces, es que lo que pasa es que esta plata está para fulanito, pero para menganito no está. Entonces ahí es donde tenemos que intentar llegar a un acuerdo general para que por lo menos romper... Siempre el deporte va a tener esas desigualdades, sí, obviamente, y está perfecto de que el que lo hace mejor gane un salario por encima del que lo hace un poco o menos mejor. Pero no puede llegar a haber este tipo de problemática donde tenés salarios por debajo de la línea de la pobreza. O sea, hay ciertas cosas en el último tiempo que están pasando, o que no hayan médicos en algunos equipos de básquetbol profesional. ¿Pasa eso? Sí, hace unos años no pasaba y hoy volvió a pasar. Entonces tenemos que volver a tejer y a construir desde ese lugar. Ojo que cuando yo hice el comentario de los extranjeros que vienen a jugar, lejos estoy de tener una mirada de que no vengan, ¿no? Porque inclusive esos jugadores que vienen y a veces ganan buenos salarios, vienen sin ningún derecho, les cortan el contrato cuando quieren, es decir, también vienen a veces en situaciones muy complicadas algunos, ¿no? En algunos casos se van lesionados, se lo sube al avión lesionado y se lo manda para Estados Unidos. Sin ningún tipo de... En algunos casos sí. Cuanto mejor es el nivel del jugador, mejor negocia su contrato y pone ciertas pautas para venir. Claro. Eso... entonces, no tenemos un contrato único. Entonces ahí empezamos con esas cosas donde quien lo hace mejor tiene ciertas facilidades por sobre quien no lo hace también. Claro.
En el fútbol hay contratos, digamos, está muy generalizado. Sí, ¿no? sí, si no, no puedes, la AUF mismo no te registra como futbolista profesional. Y bueno, y ya tenemos un contrato estándar y esos derechos están muy, muy avanzados. Y hay mínimos, sí, sueldos mínimos tienen que respetar a rajatabla. En la A y en la B, en las dos categorías son sueldos mínimos, de ahí para arriba lo que el club decida pagar y lo que el jugador acuerde. ¿Y qué pasa con las condiciones de trabajo? Porque hasta hace un tiempo era folclórico ver cómo jugadores se cambian atrás de un árbol y se apoyan en sus propios botines para cambiarse las medias. Ahora, eso no es razonable. Y no es profesional. Justamente en enero tuvimos una asamblea que se decidió exigirle a ciertos clubes que mejoren sus condiciones para los profesionales, en los estadios, para los partidos, y se cumplió en 2 semanas. O sea, son cuestiones de ir tejiendo, ir pensando en qué puntos tenemos que ir mejorando, y eso se va dando prácticamente solo, porque es un fútbol profesional y entra un poco lo que te decía hoy de el profesionalismo, el fútbol profesional, todo lo que engloba y las condiciones que tiene que tener. Los jugadores entienden que si están agrupados y si trabajan en conjunto o empiezan a entender esto como una posibilidad de mejorar. Y depende del conflicto. Cuando el conflicto es muy grande, el futbolista está y participa y tiene opinión y voto y se hace respetar. Cuando esos conflictos son menores o son más fáciles de solucionar, esa participación no está. En el caso de los basquetbolistas, se va entendiendo, es muy nuevo, es muy incipiente esto, pero se va entendiendo que si se empuja de a muchos, es mejor que ir, en la individual a negociar cara a cara con el dirigente de turno. Sí, yo creo que en el básquetbol en general ha habido algunas problemáticas que nos han preocupado a todos, y que eso ha hecho que querramos unirnos y ser unidos en esta pelea de mejorar las condiciones que hemos visto que se han perdido, en algunos casos y en otras que nunca estuvieron. Claro. Pero bueno, como decía Michael, en aquellas peleas más generales donde abarcan a más basquetbolistas se arriman más, y donde son cositas más puntuales de un club de algunos pocos jugadores se arriman un poco menos. Es un poco, me parece, por lo poco que he podido averiguar, es la naturaleza del ser humano de pelear muchas veces más por lo de uno que por lo de los demás. Claro. En el caso de los trabajadores de carnaval pasa mucho, ¿no? Yo tengo un nombre, negocio con el dueño del conjunto, a veces salarios altos, gente que gana buen dinero, y bueno, el que viene atrás mío, y no sé, capaz que el bailarín baila gratis y se fisura la rodilla, y problema de él. Yo la mía la quiero, ¿no? Es así, y en una de las asambleas, cuando todavía no estábamos como SUCAO, sino que éramos el Movimiento Somos Carnaval, se creó una comisión de salario mínimo para empezar a trabajar sobre el salario mínimo. No vamos a decir que cuánto es lo que se gana más, pero claro, sí. Sí, que cada uno pueda negociar un salario mejor. Exacto. Puede ser. Y llegamos a tener, además de esa comisión trabajando, 2, creo que hasta 3 reuniones con Murro, para seguir avanzando, porque hay algunos trabajadores que, como los citrícolas, él nos explicaba algunas experiencias de los trabajadores afrales que se pudieron regularizar y todo lo demás. Pero estamos hablando del 2019, donde estuvo la campaña electoral, y bueno, sabemos ahora que estamos en el momento de transición. No sabemos si ese camino que empezamos a trabajar con Murro, de seguir trabajando en este tema para entonces sí estar regularizados, vamos a poder concretarlo y seguir esto. Vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? Pero hay un cierto, ¿cómo decirlo?, nivel de entendimiento de conciencia del trabajador, de conciencia de alguna figura, es decir, está bien, yo entiendo que vos puedas negociar, estés en buenas condiciones para negociar con este caso con el dueño conjunto, y puedas negociar salarios que te convienen. Ahora, ¿hay conciencia de que hay que mirar también para el resto? Y empezó a ver en el momento que pusimos sobre la mesa cuánto era un jornal que se sacaba de repente, un componente que salía por primera vez, que descubrimos que se pagaba en el 2018 100 pesos por tablado. Cuando nosotros supimos que esa era la cifra y lo empezamos a trabajar, empezamos a decirlo. Para el pancho y la Coca-Cola. Exacto.
pero habían conjuntos que pagaban 100 pesos y era el precio que pagaba el trabajador, que casi siempre en este caso son muy jóvenes, que les gusta, porque obviamente el carnaval se hace porque uno lo siente, porque lo quiere. Y ahí es donde tenemos que empezar a crear la conciencia. Está bien que tengas la oportunidad, pero tenés que ser respetado como trabajador. Claro. Que la antigüedad después en el correr, en la trayectoria que tengas, te vaya abriendo un camino es una cosa, pero 100 pesos. Entonces, a partir de cuando empezamos a hablar de esa cifra, que es absolutamente ridícula, los 100 pesos por tablado, empezó a haber un movimiento de que, bueno, de que eso no podía ser. Y de hecho, las asambleas que tuvimos no bajaron nunca de 200, 300 compañeros. Si bien nosotros no tenemos la cifra exacta de cuántos carnavaleros hablamos cuando hablamos de los trabajadores de carnaval, no lo tenemos aún, pero la participación, y al día de hoy nosotros tenemos un link donde se pueden afiliar y tenemos ya cerca de 600 afiliados. Eso quiere decir que de a poco eso va entrando y nos llaman, y soy bailarina de tal lado y me interesa, explícame. Y bueno, creo que es un camino que obviamente, como pasa siempre, claro, cuando algo es nuevo, ¿no? También ha cambiado un poco el concepto de la safralidad, ¿no? Sí. Porque ciertamente antes el carnaval era un mes antes del concurso y el mes y medio del concurso. Ahora arrancan en junio y terminan en abril. En abril, ¿no? Sí. O sea, es una zafra media larga. Es larga. En algunos casos. Y nosotros, otra de las cosas que tuvimos, que fue el trabajo más grande que tuvimos durante esta instalación del sindicato, fue empezar a tratar con los directores que debían a los componentes. Sin nada firmado, claro, pero ante la denuncia del componente, me debe tanto, bueno, esa gestión la hicimos. ¿A dónde vamos? Apuntamos a que esto no suceda más. La manera de no suceder es firmar unos contratos de trabajo. Sí, todo va de la misma mano, es tu palabra contra la mía. Increíblemente también tenemos que decirlo que a pesar de no tener nada firmado, una vez que hablábamos con el director, podemos decir que en el 80% de los directores nunca dijeron no debo. Reconocían la deuda. También es una cosa muy rara. Muy rara. Es muy rara porque a la primera vez que llamamos dijimos, bueno, acá donde nos dicen que no tenés cómo probarlo. Claro. Quienes también en un momento se negaron, nosotros teníamos la otra instancia que es con nuestras abogadas laborales y fuimos al Ministerio de Trabajo y se resolvieron deudas también en el Ministerio de Trabajo. Aún deudas que no estaban registradas en ningún lado, pero en la etapa de conciliación se fueron terminando. Pero bueno, aspiramos a eso, no tener que hacerlo. De ahí surge que en esas reuniones que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, que hace un ratito decía no pudimos avanzar, DAECPU sí presenta un contrato tipo del que ya nos había hablado en una reunión hacía unos meses, de que ese era un contrato que le iban a dar a los directores para que firmaran sus componentes. Que viene atado también de la extensión del contrato de televisación con la empresa que tiene los derechos. Obviamente esta empresa, sin hablar con ella, nos damos cuenta que lo que quiere hacer es deslindar cualquier tipo de responsabilidad y que la responsabilidad estuviera de parte del director. Entonces, el contrato lo pedimos para que nuestras abogadas lo estudiaran. Absolutamente leonino, solamente mira la parte del director, no está contemplada ninguna parte del trabajador, y en esa única posibilidad que tuvimos de empezar a trabajar en algo es que las abogadas empezaran con el abogado de DAECPU a trabajar en mejorar ese contrato para que realmente tuviéramos un contrato de trabajo. No el ideal, pero mejorarlo. Y de allí salimos con ese compromiso que jamás se cumplió. Que a nuestras abogadas nunca el abogado de la patronal le respondió, o sea que no se pudo avanzar, y lo que podemos decir también es que ese contrato que aparentemente iba a ser obligatorio no se habló más. O sea, pleno 2020 y hoy hay trabajadores que están saliendo a trabajar de noche, sí, a hacer 3, 4, 5 tablados, a terminar a las 2, 3 de la mañana, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de cobertura, nada. Exacto. Así. 2020, ¿no? 2020. ¿Qué pasa? En el mercado de trabajo sabemos claramente cuáles son las desigualdades entre las mujeres y los varones. En estos casos, además, específicos que vamos a hablar, son aún más grandes que si uno mira la realidad del mercado laboral general, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, el fútbol femenino en Uruguay, por ejemplo, no es profesional, entonces las condiciones son amateurs.
Y ahí es donde hay que empezar a trabajar en el punto en el que está el fútbol femenino, qué condiciones tienen que tener como mínimo los deportes amateurs, y creo que en el básquetbol debe ser más o menos la misma situación, porque no se le pueden dar las mismas condiciones por los recursos que tienen los clubes para las futbolistas amateurs. Entonces es un camino que va a ser largo y que realmente va a tener complicaciones por lo que son los clubes hoy en día, lo que les llega de dinero que generan y la forma de crecimiento que tiene el fútbol femenino. Claro. Ahora, las futbolistas se acercan a Mutual. Sí, hay una organización. Ver cómo se resuelven estos problemas, porque imagino que para muchas es un problema, ¿no? Hay una organización, pero justamente el gran problema que tienen es que tienen su actividad privada, que la comparten con el fútbol, y la militancia lleva su tiempo, entonces agrupar todo eso y lograr resultados es realmente complicado. Sí, obviamente hay clubes, que te decía recién, que tienen ciertos recursos y que están apostando por el fútbol femenino y están brindando condiciones, mejores condiciones. Supuestamente era uno de los objetivos de la FIFA, y que además iba a haber dinero y recursos para esto, ¿no? Sí, es que realmente a nivel mundial está creciendo muchísimo el fútbol femenino, pero si vamos a comparar igualdad, también vamos a encontrar una gran desigualdad entre el fútbol súper profesional y el fútbol profesional femenino. Por eso te decía, acá nos falta mucho. El camino es largo. Sí, mucho. Bueno, en el caso del básquetbol hablábamos hace unos días con Leandro, y hay jugadoras de básquetbol que juegan en los clubes, en los campeonatos, y que pagan la cuota del club. Claro, pero lo más increíble es que no mejoran las condiciones, pero uno ve que aparece una empresa, las marcas, en la camiseta, y la otra acá, y hay televisión, y se cobra entrada. Y vos decís, pero pará, si la jugadora sigue pagando su cuota, ya se formó, ya fue desde los 12, 10, a la edad que la lleven los padres, tiene 20, 21, 22, se formó como jugador, es mayor, sigue pagando la cuota. Y para que la vayan a ver los padres, tiene que, aparte de pagar la cuota, pagar entrada, y se vende la camiseta, y nada de eso uno ve que se vuelque en la jugadora. Ahí es donde empieza el problema, y donde entra la gremial a ver, mostrame qué se hace con esto. Claro. Porque de todo esto algo para la jugadora se tiene que volcar. Claro, porque parece insólito, ¿no? Que haya televisación. El año pasado, creo que fue a finales del año pasado, que a cancha llena. Exactamente. Y nada de eso. Uno dice, bueno, pasó esa temporada, que la verdad que fue muy buena para el básquetbol femenino. Se proyecta una nueva temporada ahora, en marzo, y nada mejora. O sea, todo sigue igual. Claro. Entonces, y no se dan explicaciones de a dónde van la plata a las entradas, pero lo mismo. Vienen extranjeras y se paga un sueldo, entonces la extranjera que cobra un sueldo viene a jugar con compañeras que pagan para ir a jugar. Y la que no tiene el dinero para pagar esa cuota para jugar, no tiene derecho a estar en ese equipo. Entonces, ahí es donde la gremial tiene que interceder y por lo menos ver esta situación de cerca, y estoy seguro que se va en estos casos estoy seguro que se va a poder mejorar mucho. Claro. ¿Cómo es esto de que los jugadores de básquetbol, en general, ya esto no es solo con las mujeres, hasta los 23 años no se pueden ir de la institución en la que empezaron? Mira, el torneo, lo que es formativas, que va desde los 12 hasta los 19 años, comienza en marzo. Todo febrero fue catarata de mensajes de padres, de chiquilines, que quieren cambiar de club y no les conceden el pase. Entonces, que les dicen, deja de jugar. O sea, la alternativa es no juegues. Claro. ¿Por qué no te voy a dar el pase? Casos muy variados de todo tipo. O sea, es una práctica habitual de los clubes estas. No en todos los casos. En algunos casos se busca la situación, se busca la vuelta para darlos. Pero ¿qué pasa? Ningún club lo quiere dar definitivo al joven. Ajá. Estamos hablando de 13, 14, mucho. O sea, no sabemos si van a ser jugadores de básquetbol, no sabemos. Pero de todas maneras los clubes no los quieren dar de manera definitiva. Yo lo entiendo, es un capital el jugador en un club. Pero acá hay un problema, que es lo que nosotros ahora vamos a plantear a la federación. La federación, que es lo que sucede en España, tiene que regular esta situación, porque muchos clubes de gran poderío llaman a los
clubes, a los jóvenes de los clubes de menos poderío para invitarlos a entrenar, a que pidan el pase. Sí, sí. Cuando el club le dice, porque ya ve que esta situación es de venir los padres, la familia, o sea, perdés mucho con esta situación de pelea, los clubes, más que nada los más pobres, porque de repente se te salen del padrón social toda la familia. Claro. Y son clubes que no tienen nada para regalar en este aspecto. Entonces, se les brinda el pase a préstamo, pero el club de gran poderío no lo acepta a préstamo. Dice, no, si no venís definitivo acá no puedes venir. Claro. Entonces acá está el tira y afloje donde la federación la ve pasar, pero en ningún punto marca la cancha y dice, no, esto no puede pasar más. ¿Viste? Entonces es lo que nosotros decimos que se tiene que manejar como en España. En España cada joven tiene a las diferentes edades, se maneja con un precio. Si el joven jugó en selecciones, si el joven... hay diferentes estándares no de puede precio. ser que esté encadenado a una institución hasta los 23 años. Exacto. Es una cosa insólita. Y si el club lo quiere, paga ese dinero que tiene que pagar, que la verdad nos sorprendió que no son sumas de locos, y se lleva al joven que él lo quiere. Y no andan llamando a 20, 30 jóvenes por verano claro. Para enloquecerlos, y en algunos casos la verdad el interés no es tal. Claro. ¿Qué pasa con las mujeres en el carnaval? Pocas, muy pocas. Que además son pocas. Muy pocas, se ve más en revistas y bueno, en las agrupaciones lobolas. Las murgas las murgas jóvenes cuando empezaron, el movimiento de murga joven que después llegó al carnaval y ya empezó a incursionar, si bien habían algunas murgas, pero con una o dos mujeres. No es algo habitual. En realidad no tenemos una estadística. Pero acá de no es algo habitual, pero porque hay muchas barreras para que ingresen o porque no hay mujeres interesadas en hacer carnaval. Me inclino hacia lo primero, ¿no? Sí, aunque veo en cada conjunto nuevo que sale, aunque no sean murga joven, de gente joven, con otra cabeza que ingresa al carnaval también, que ya tienen como algo instalado, que él o la son parte de la murga. Y lo vemos en las murgas jóvenes, pero también a quienes están o que ingresan al carnaval no es fácil tampoco, todavía no es fácil permanecer en carnaval. ¿Cuántos años hace que estás vos en carnaval? Y bueno, desde 1984 fue la primera vez que empecé a hacer locución, presentadora de escenario. ¿Y presiones de todas? ¿Y qué pasaba ahí? Porque claro, una mujer salida de la dictadura, que estuvieran al frente de un tablado. Sola. Además, sola. ¿De qué tablado? Rentistas. En el Rentista. Del cual soy hincha porque es mi barrio también, ¿no? Y bueno, y ahí pasaba de todo, ¿no? Pasaba desde los directores que no les gustaba que había una mujer y querían pasar por arriba y subir cuando querían, y si llegaban tarde que mi función como que no importaba, a algún componente también que se mareaba un poquito porque yo estaba ahí arriba, porque estaba sola, y la primera experiencia fue el primer conjunto, me dan un papel y yo abro el papel y tenía el nombre y un teléfono. Yo, ¿y esto? Entre los nervios de estar allí sola. Bueno, después con el correr de los años fuimos grandes amigos y todavía hasta el día de hoy me dice la que me mandé ese día. Y bueno, porque era parte. La mujer no estaba considerada como un ámbito muy masculinizado. Exacto. Una de las cosas que llamó la atención en este sindicato fue que en la primera asamblea, cuando se nombra un vocero, me eligen a mí. Claro. Y bueno, sí, salió mi nombre y salió la votación, porque es un lugar muy machista, absolutamente. Entonces, creo que mi carácter y mi forma de querer, yo quería demostrar cuando tenía en aquel momento 19 años, que la mujer en carnaval tenía que ser respetada y considerada una trabajadora. Ya desde ese momento lo pensaba de esa manera. Lo que no sabía que años posteriores iba a estar en esta construcción, que me parece una herramienta maravillosa. ¿Cuántos años pasaron y cuán poco se avanzó, no? Sí, por supuesto. Y al día de hoy hay algunas cosas que no se pueden entender como presiones de parte de los directores, cosas que, lo que hablábamos un poquito fuera
de cámaras, de ese ninguneo, de eso, está todo bárbaro mientras no tenga de este lado el interlocutor que diga, ojo que acá están los trabajadores organizados. Y por el otro lado tenemos... ¿Revoltosa te dijeron? Revoltosa me dijeron. Hace poco además. Hace muy poquito. De esa gente que vos decís, pero ¿cómo? ¿No estábamos del mismo lugar? Claro. ¿Qué pasó? Hay un capítulo que es gigante y que los atraviesa a los tres, y que son los derechos de la televisión. Sí. Ahí se abrió un mundo mágico gigantesco donde se manejan fortunas. Sí. Y claro, y a los protagonistas parece ser les toca poco de ese negocio, ¿no? En Uruguay. En Uruguay. Bueno, no sé, capaz que en el resto de los países... Sí, en otros países de América también. En Uruguay directamente, al menos la parte que me toca a mí hoy en día, absolutamente nada, por los derechos de imagen que a nivel mundial se establecen por un porcentaje de lo que se paga por los derechos televisivos que mencionabas vos. Hasta el 1 de diciembre de 2016 la empresa Tenfield tenía un acuerdo con la Mutual Uruguaya Futbolistas Profesionales por la cesión de los derechos de imagen de todos los futbolistas profesionales. Ese día se rescindió ese contrato, o sea que desde el diciembre de 2016 hasta el día de hoy no se paga nada por derecho de imagen y la televisación sigue siendo exactamente la misma. Lo pasamos a nivel mundial y lo que te decía, el 10% promedio de lo que se paga por los derechos de televisión le llegan al principal... Claro, porque acá había una discusión de, bueno, el jugador firma un contrato con un club y el club ese ya, digamos, de alguna manera recibió el dinero de la televisación. No voy a poner nombres porque no es necesario. Sí. Es cómo se manejaba el asunto, ¿no? Conceptualmente. Y bueno, entonces, en definitiva, ese jugador ya está percibiendo algo que tiene que ver con ese dinero que ingresó al club. Claro. Pero sin embargo, en el mundo, además, les ingresa un dinero aparte. Lo pasa, la naturaleza de los derechos es distinta. Justamente el salarial, que es de los derechos laborales, y el derecho a imagen, que es personal y que va por otra rama. Hasta tributan distinto. Exacto. En el básquetbol ni que hablar. Bueno, por la última causa que decía Michael, de que tributan diferente, en el básquetbol se hace el ficto que te comentaba, los aportes, y el resto se ha tomado como un modus operandi de hacerlo de esta manera. Como vos tenés que justificar lo que sale del club, entonces en todos los contratos han empezado a aparecer cede los derechos de imagen. El jugador cede los derechos de imagen. Y eso es algo que nosotros ahora tenemos que cortar. Claro. Tenemos que... No se ceden los derechos de imagen por el mismo dinero por el que vos acordamos que yo voy a jugar. Claro. Entonces... Eso es aparte. Claro. Debería ser. Exacto. Entonces lo que necesitamos nosotros ahora es estipular un contrato único y que todos nos apeguemos a ese contrato para no ceder más los derechos de imagen. Claro. Porque como decía Michael, los derechos de imagen es una cosa y el defender una institución basquetbolísticamente es otra, y van por dos carriles completamente diferentes. En el básquet todavía no se manejan los volúmenes de dinero que en el fútbol, pero de todas maneras es un negocio... No, y seguramente nunca se manejan los volúmenes de dinero del fútbol, pero son volúmenes de dinero que tienen que ser volcados en los jugadores. Y siempre que ese dinero no esté volcado a los jugadores, estamos en un error y los jugadores ven un derecho más pisoteado. Claro. Entonces, todo lo que sea de los jugadores tiene que ir a los jugadores. Perdón que corte, pero lo que se genera comercialmente con el derecho de imagen del deportista, sea el básquetbol, sea el futbolista, y hoy en día lo vivimos con la selección nacional de fútbol, la cantidad de publicidades que vimos en el último tiempo, y eso es por un cambio en un acuerdo que generó la selección con la AUF, que los futbolistas son socios prácticamente de la AUF por la camiseta, por la famosa lucha de la camiseta y toda la sponsorización que tiene la camiseta, que los futbolistas ceden su imagen a cambio de una remuneración. Entonces, por el derecho a imagen se genera comercialmente muchísimo dinero. Claro. Y en el caso de Carnaval lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, hay una murga que dice hoy si no firmás un papelito no haces tablado. Claro, y hablando de ese papelito y de ese contrato, en la extensión del contrato con la empresa Tenfield que hizo la patronal, incluye por los derechos de televisación determinado dinero para aquellos conjuntos que participan del concurso, en la primera rueda, en la segunda y los que entran en la liguilla. Que no ve nada el componente, ¿no? Claro.
estamos hablando Se del lo queda al director. dueño del conjunto, digamos. Exacto. Cuando hablaba del tema del contrato leonino y que solamente miraba la parte del director, allí el componente que firmaba cedía los derechos de imagen y televisación indistintamente y sin fecha. Claro. Eso era una de las cláusulas de ese contrato. Claro. Nosotros, ¿qué dijimos? Sugerimos no firmarlo. Mientras tanto, se podía avanzar en lo que decía hace un rato, que era en ver cómo se mejoraba, cuando aparentemente había un acuerdo de parte de DAECPU de trabajar juntos que no sucedió y que no se firmaron los contratos tampoco. O sea que estamos en cero con los contratos también. Queda mucho obviamente, para avanzar. Gracias a los tres por habernos acompañado. Situaciones parecidas en algunos casos, disímiles en otras. Seguramente los futbolistas son los que están hoy mejor posicionados, con mayores herramientas inclusive para negociar digamos, las condiciones, y mucho trabajo todavía para hacer en el caso de los basquetbolistas y los carnavaleros. Y en el caso con la Mutual, inmediatamente que nos organizamos, tuvimos varias reuniones también hablando de derechos de imagen, y porque esto es un camino muy largo, que ellos están mucho más adelantados que nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por Muchas haberme gracias. invitado. De verdad, además un martes de carnaval. Sé que tienen la carpa armada, pero se vinieron igual para acá. Señores, nosotros nos reencontramos el martes de la semana que viene, porque el viernes en Televisión Nacional se van a transmitir las llamadas de Canelones, por lo tanto no vamos a estar al aire, sí el martes a las 20 horas aquí en Televisión Nacional.